a iniciar esta última clase. Ya saben que dimos el aviso de que confirmamos que el lunes, el 25, es el examen final. Es un examen igual que el primero y segundo exámenes parciales. El examen final es virtual, de la misma manera como se hizo el primero y el segundo examen parciales, es el examen final. El miércoles 27 es el examen único de reposición para quienes no hicieron alguno de los dos exámenes anteriores o tengan que reponer una nota porque fue demasiado baja y salen aplazados o salen de manera insatisfactoria para ustedes. Eh, Saben que recordemos que el programa tiene 3 unidades y en la primera unidad se trata de repasar lo que, lo que son las condiciones con las cuales eh, que originaron que se diera la sociología. Y yo siempre estuve en búsqueda de cuál fue el factor precipitante, disparador, clave, que, que movió, en qué orden fueron, porque normalmente los autores que uno lee mencionan 4 o 5 factores, que la Revolución Francesa, y yo digo de las primeras revoluciones liberales, donde hay varias inglesas, la de Estados Unidos, la de las 13 colonias, y sí, la más importante de todas, la Revolución Francesa. Hablo de la primera revolución industrial, los demás autores hablan de la revolución industrial, pero estamos en la transición de la tercera a la cuarta revolución industrial y no he visto otro autor de que hable de esto, sino que hablan de la revolución industrial. Luego se habla de la ilustración, yo hablo del pensamiento que comienza, digo que el factor precipitante inicial es la legitimación social de la curiosidad intelectual. Eh, la curiosidad intelectual, el libre pensamiento no era bien visto. Existía el concepto del libre pensador. Hay una serie de personas, los de la ilustración, por ejemplo, y digo porque las mujeres han sido invisibilizadas. Existieron algunas mujeres pensadoras. Mencionamos en su momento a Beatriz Webb, a Marianne Snitger Weber, a, a Rosa Luxemburgo del grupo de Marx y Engels. Sería la tercera en importancia, junto con Liebknecht y otros. Eh, y como hubo precursores que llamamos al antiguo algunos, y que el más descollante, el chino Confucio y el árabe Ibn Khaldun, y mencionamos dentro de los cercanos a Spencer, un británico, a Quetelet, que fue el primero que le llamó física social, y por eso no se llama física social, porque se descubrió que antes que él propusiera que se llamara física social, ya lo había propuesto Adolfo Quetelet. Entonces buscó una palabra que según él a nadie se le hubiera ocurrido, y propuso sociología, y con esa bautizó a esta ciencia. Aunque investigaciones posteriores, y yo me he dado a la tarea de investigar esto, porque los sociólogos desconfiamos de las verdades. La mayoría de los textos, prácticamente todos, hablan de Comte, y ustedes buscan en internet, pero hay otros autores, incluso Adolfo
Emmanuel Joseph, perdón, Sieyès, 43 años, alrededor de 50 años antes, propuso esta nueva ciencia y con el nombre de sociología. Y no fue el único. Alrededor de unos 5 propusieron antes que Comte, pero Comte no los conoció. No existía internet, el correo electrónico, Facebook, las redes sociales virtuales. Entonces no se enteró, no sabían los autores que estaban pensando otros autores. Entonces es Augusto Comte el que se lleva el reconocimiento de ser quien bautiza la sociología. Y como 3 clásicos fundadores mencionamos a Emilio Durkheim, a Carlos Marx y a Max Weber, con W, Max Weber, que serían los 3 clásicos fundadores. Hablamos de algunos conceptos como género, lo diferenciamos de sexo, hablamos de feminismo y masculinismo, que buscan ambos lo mismo, la igualdad de género, pero desde 2 perspectivas diferentes. El feminismo desde la perspectiva de las mujeres y el masculinismo desde la perspectiva de los hombres. A veces chocamos, porque las mujeres feministas, a veces, a algunas se les pasa, ¿verdad? Y pareciera que quieren compensar el machismo que ha existido por siglos y milenios y que se dé vuelta la tortilla, y no se trata de eso, sino que la igualdad de género. Y los masculinistas entonces plantean eso, están a la vigiona de que no se pase de, no se le dé vuelta la tortilla, sino que juntos construyamos, hombres y mujeres, una sociedad con igualdad de género. Hablamos de que existe un genotipo y un fenotipo. El genotipo que corresponde a algo observable con el microscopio, que son los genes, los cromosomas. Son las mujeres, las madres, que determinan el sexo de la nueva criatura, porque es un gen en los cromosomas femeninos maternales que el que determina el sexo, pero eso es involuntario. Y durante muchos años los hombres se divorciaban de una mujer porque solo no le daba hijo varón. Y la mujer, las esposas no deciden, las parejas, mujeres, no deciden el sexo. Nadie puede decidir el sexo de los nuevos seres humanos, de los hijos, de los descendientes. Hablamos de que fenotipo es el conjunto de rasgos externos observables a simple vista que nos relacionan a cada individuo, cada persona del mundo, de la humanidad, lo relacionan con algún grupo étnico. Dimos el ejemplo que me gusta dar a mí de Obama, que muchos ciudadanos estadounidenses lo ven como negro. ¿Es Obama negro? Pregunto. Físicamente sí. Yo lo miro mulato, profe. Sí, nosotros que, bueno, somos más cultos, vivimos en un país donde tenemos conceptos como mulato, sambo, mestizo, etcétera. Somos más cultos. El pueblo estadounidense es de una cultura en que son muy especializados, saben muchísimo de una cosa o de varias cosas, pero son bastante desconocedores de cultura general. No comparemos un europeo
americano y un estadounidense y hay un abismo de diferencia. Uno se sube a un taxi en Italia y le da cátedra a uno sobre la situación política mundial y los gringos no se enteran y no les interesa. No saben dónde queda Honduras. Bueno, en ninguna parte saben dónde queda Honduras, salvo aquí, si es en Centroamérica, América Latina. Cuando yo fui la primera vez a China y fui a hacer mi booking, mi chequeo a un counter de Air France y dije que presenté mi pasaporte y dije que iba para Taiwán antes de ir a Hong Kong y a Hong Kong y a la tierra continental China, Macao, etcétera, la zona especial de ahí, que no me acuerdo el nombre. La funcionaria no sabía si ese pasaporte era de verdad o porque no sabía, no había oído hablar de que existía un país que se llama Honduras. Y han habido delincuentes que han dado a hacer pasaportes de países inexistentes. Entonces hay mecanismos en las líneas aéreas, etcétera, para determinar, averiguar ahí en internet, o tienen un sitio especial para comprobar si ese pasaporte corresponde a un país de verdad. Y luego digo que voy de Taiwán y no sabe qué es eso de Taiwán. Y menos República China de Taiwán, porque la China que conocen en Europa es la República Popular China, enorme, que en algún momento tuvo más de la mitad de la población mundial, uno de los 5 países más grandes del mundo. Y en Honduras es uno de los 14 países que han dicho durante décadas que la China es Taiwán. Entonces yo paso vos quiero ir a viajar a Taiwán y comienza a indagar si existe un país que se llama Honduras y que si existe un país que se llama Taiwán. Bueno, entonces Obama, según la apariencia, algunos lo ven como negro, especialmente en Estados Unidos, nosotros lo vemos como lo que es un mulato, y es tan blanco como negro. Tiene genotípicamente es 50% blanco, 50% negro. Entonces esas son las diferencias entre genotipo y fenotipo. Y el genotipo negro es muy fuerte, entre comillas, que produce fácilmente rasgos en el fenotipo negroide, entonces confunde. Hablamos de una serie de técnicas de investigación, hablamos de que la primera que utilizamos, a ver si alguien me ayuda, la que siempre utilizamos de primera en toda investigación de cualquier tipo y también en sociología, es la revisión bibliográfica. Revisión bibliográfica, gracias Luis. Y hay una serie de otras técnicas. Intentamos usar la entrevista, usamos la observación, participante, y hay no participante, y hay 2 muy famosas, muy importantes, como las otras, que es el censo, donde indagamos datos de toda la población, como hacemos el censo de población en Honduras cada cierto número de años, hace el INE, y ahora que está bajo la dirección por primera vez en la historia de un sociólogo, y un excelente sociólogo,
Eugenio Sosa, es un nombramiento histórico. Y además del censo, cuando no tenemos recursos ni tiempo para indagar sobre una población, podemos hacer una encuesta mediante una muestra hecha científicamente, con métodos que garantizan que la muestra es representativa, y es representativa porque los miembros de la muestra han sido seleccionados aleatoriamente. Vimos que las concepciones que tenemos y toda la realidad se construye socialmente. ¿Y dónde obtenemos? Nosotros creemos lo que creemos porque se nos da la gana. Y creemos que estudiamos lo que estamos estudiando porque nosotros lo decidimos solitos y que nos dio la gana. Y no vemos el papel que juega en las decisiones de las personas, incluso lo vemos como bonito y lo que vemos como feo. Todo eso es una realidad construida socialmente y lo recibimos en el proceso de socialización, que puede ser primaria o secundaria, primaria en el hogar, secundaria fuera del hogar, y terciaria cuando cambiamos de contexto social, cuando migramos, por ejemplo. Intentamos e iniciamos un ejercicio, una investigación que se llama Un momento en mi vida, donde observamos cómo son los roles de género en el ámbito doméstico, familiar, hogareño, casero. Y vimos que hay una clara subordinación de las mujeres a los hombres. Y como nos advierte la perspectiva sociológica, la apariencia es de que las mujeres están de acuerdo con eso. Pero la primera característica de la perspectiva sociológica, de la manera de ver la realidad con perspectiva sociológica, ¿cuál es? Que nos advierte qué cosa la perspectiva sociológica, en primer lugar, nos advierte Peter Berger. La primera característica de la perspectiva sociológica es que La apariencia no necesariamente es igual a la realidad. Exactamente, Ludis, porque alguno me dijo en la otra sección que la apariencia no es igual a la realidad, y no es así. Como les dije yo en la otra clase, ¿cuál es la apariencia de esto? ¿Qué es esto? Un lápiz. ¿Qué es esto? Un lápiz, un lapicero, un bolígrafo, un esfero, dicen en Colombia. Y eso es. Entonces hay veces, quizá la mayoría de las veces, la apariencia, lo que aparece es lo que es. Pero muchísimas veces, y sobre todo en los aspectos sociales, no necesariamente, como nos advierte Ludis, no necesariamente lo que aparenta es lo que es en realidad. Y la apariencia es que las mujeres, por ejemplo, de esta sección, las 25, dentro de los 25 estudiantes que están acá, las muchachas, que son la mayoría, están de acuerdo con eso. Y ya vimos que no es así. Entonces, la apariencia no necesariamente es igual a la realidad. Y vemos que la ley puede decir cualquier cosa.
La ley, la Constitución en su artículo 60, famoso, que lo he mencionado tantas veces, dice que los pobres están subordinados a los ricos, ¿verdad que así dice? Que los ricos tienen todos los derechos y los pobres no tienen mayores derechos. Así es que dice, no me acuerdo ahorita. No, dice ¿O qué dice? que todos somos iguales, sin importar. Que todos somos iguales. Una Honduras bien bonita, donde no existen clases sociales, dice, qué belleza. Y que no hay discriminación por ni por raza, por riqueza, ingreso, por nada, porque en Honduras no existen clases sociales. Desde el punto de vista jurídico, eso desde las revoluciones liberales para acá, porque antes en el orden medieval, feudal, anteriormente no. La iglesia de la época legitimaba a los gobernantes, al rey le ponía la corona hasta que Napoleón se la arrebató al Papa y se la puso él mismo. Famoso ese incidente, y lo pueden ver en internet. Legitimaba. La legitimidad antes de las revoluciones liberales y posteriormente otros tipos de revoluciones como las revoluciones socialistas, de socialismo de Estado u otros. La legitimidad la ponía supuestamente Dios a través de un hombre que le decían el Papa o patriarca en el caso de la religión, cristiana ortodoxa en Oriente, de Europa pero desde las revoluciones liberales, ¿qué le da la legitimidad a los gobernantes? ¿Quién? El mismo pueblo. El pueblo, exactamente. Exactamente, porque se supone que tenemos un sistema político que es una república democrática, donde lo que quiere el pueblo se respeta y lo que decide el pueblo, eso se hace, se supone, ¿verdad? Ahora nosotros hemos aprendido de que hay triquiñuelas, ¿verdad? Y cuando la voluntad del pueblo no se respeta, entonces existe lo que se llama dictadura. Y lo peligroso de la dictadura que el gobernante y los gobernantes dicen, aquí a mí no me eligió el pueblo, y yo, bueno, saqué bastantes votos y tengo el apoyo de mi partido, pero tengo el apoyo de los uniformados y entonces yo puedo hacer lo que quiera. Pero si la democracia funciona, los gobernantes tienen que andar por el camino correcto. Y hay políticos que creen que pueden dormir. Alguien dijo, se puede engañar a unos pocos durante mucho tiempo o a muchos por un instante, por un poco, pero no se puede engañar a todos durante mucho tiempo. Hay un dicho sobre eso. Entonces se estuvo en el poder 12 años este señor al que nos estamos refiriendo entre el legislativo y después como el ejecutivo. Y Profesor, sí, no fueron 16. no que yo recuerde. Lo que pasa es que se cuenta desde el golpe, algunos creo, que fue de 2009 hasta 2020, son 19, 2009 hasta 2022, ¿son cuántos?
No estuvo 8 en el Congreso, más 8 en la presidencia. No, creo que no, son 12 años, Ah, creo yo. Bueno, no es tan relevante, no nos entretengamos en eso, pero yo creo que estuvo 12 años, incluyendo cuando fue presidente del Congreso. Habría que ver, es posible que estuvo de 2 periodos en el Congreso, habría que ver, pero no me suena. Y estuvo 2 periodos, y a un gobernante anterior le dieron golpe de Estado, de, un golpe de Estado en reelegirse. Y este señor no pensó, sino que se religió y no le dieron golpe de Estado. Y con Mel Zelaya era ilegal pensar en reelegirse, y con Juan Orlando Hernández Alvarado no fue ilegal reelegirse. Entonces vemos nosotros la apariencia, realidad, ¿verdad? Tan elástico que es. ¿Y cuál es la razón sociológica de esto? ¿Cuál diríamos nosotros que es en el problema? Usando un concepto de un sociólogo hondureño. ¿Sería posible ese fenómeno, el golpe de Estado, la reelección, en Costa Rica o en Suiza? No, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia de Suiza y Costa Rica por un lado y Honduras por otro, que explica que aquí sí se pudo y en Suiza y Costa Rica no, y que en los demás países un narcotraficante a lo más que ha llegado a controlar y tras bambalinas ha sido una ciudad o un departamento, llamémoslo así, como Lucky Luciano y Al Capone, con Nueva York y Chicago, con el Chapo Guzmán, con Sinaloa, los hermanos Rodríguez Orejuela con Cali y Pablo Escobar con Medellín, y sin embargo aquí el país entero, la institucionalidad completa estuvo copada por el narcotráfico, y aquí las instituciones no fueron capaces de impedirlo. Y la normicidad social. exactamente, Dariana, el problema es que en Honduras tenemos un grado tan bajo de juridicidad social que teníamos anomicidad social. Entonces podía cualquier tipo, que el narcotráfico le daban $1.000.000 para que poder hacer lo que él antojara, y con ese millón pudo ser presidente del legislativo y después presidente del ejecutivo. Pero hay un dicho popular que dice que no hay mal que dure 100 años. Y si no funcionó la institucionalidad en Honduras, porque estaba copada por el crimen organizado y el narcotráfico. El Ministerio Público y la Corte Suprema, ¿quién la nombró? Si tenemos que nombrar a una sola persona, porque hay mecanismos institucionales, pero ¿quién nombró el Ministerio Público y la Corte Suprema actual? ¿Quién la nombró? Si tenemos que escoger solo un hombre. El mismo tipo, el mismo delincuente, que como la institucionalidad no funciona acá, se lo tuvo que llevar la potencia hegemónica en la región, que normalmente se hace de la vista gorda cuando hay delincuentes así, ¿verdad? Pero ¿cuál es? ¿Por qué lo quita y se lo lleva
¿Por qué se lo lleva Estados Unidos? ¿Qué es lo que le estorba a Estados Unidos de ese presidente? ¿Qué le estorbó? Que trafique Estaba droga llevando en la Estados droga Unidos. a su país. Exactamente, primera cosa, que era el responsable principal, más importante, de que se exportaran más de 500.000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Miren, una vez yo iba, de las tantas veces que fui a Washington, no recuerdo cuántas veces he ido a Washington, pero una de las veces iba al lado mío un agente del FBI y me dijo: señor, yo sé que usted es de un grupo que hace lobby en Washington y está bien relacionado en Washington. Por favor, influya en que no haya puestos de venta de drogas a menos de 100 metros en las escuelas públicas y privadas. Que según la ley no debe haber expendio de alcohol y todo tipo de drogas, de sustancias prohibidas, a menos de 100 metros, a menos de no sé cuántos. Y ya había llegado a menos de 100. Y un funcionario del FBI me pidió encarecidamente que influyera para que no se expenda drogas a menos de 100 metros de las escuelas. Y la apariencia, o sea, en América Latina se habla de carteles, en México, en Colombia, en Honduras mismo. Y se habla de carteles de Estados Unidos. ¿Alguien ha escuchado hablar de que hay carteles en Estados Unidos? No, casi No, no ¿verdad? mencionan. No se mencionan. ¿Y será que hay carteles en Estados Unidos? ¿O la droga que se lleva de Colombia y de la frontera de Colombia con Venezuela, y que se produce ahí con pasta básica o hojas de un proceso que viene de Bolivia, Perú, y ahora se inicia ahí mismo en Colombia, y hay cultivo de arbustos de coca? ¿Será que esos carteles de los que le habla, que producen y transportan droga que pasa por Honduras, en la frontera desaparece y no entra a Estados Unidos? Y por eso es que no hablan de droga en Estados Unidos. No, ¿verdad? Esa droga se produce y se comercializa porque hay una poderosa demanda en Estados Unidos. Si no hubiera demanda de droga en Estados Unidos, nosotros no tendríamos problemas de narcotráfico, con todo lo que eso implica para nosotros. Y el crimen organizado utiliza armamento sofisticado que se produce en Estados Unidos. Y la cocaína se produce con algunos sucedáneos, perdón, no sucedáneos, con algunos precursores, materias primas que se producen en Estados Unidos. Y nosotros quisiéramos que controlaran con el mismo rigor o mejor rigor que hay para que supuestamente no entre la droga, que entra. Pusieran ese mismo celo en impedir, como ha pedido el presidente de México, que no vengan esas armas. Incluso interpuso el gobierno de México una demanda en los tribunales de Estados Unidos en contra de los productores de armas, porque no toman ninguna medida para impedir que sus armas sean mal usadas.
Bueno, vámonos ahora a Honduras. ¿Desde cuándo existe Honduras como país independiente? Desde 1838. Correcto, exactamente. Desde el 38. Antes éramos parte de Centroamérica o parte de- del imperio, parte de México, ya sea como el imperio de Iturbide o, o como parte del virreinato de la Nueva España, como parte de la Capitanía General de Guatemala. ¿Cuál era la provincia más grande de la, de la Capitanía General de Guatemala? Chiapas. Exactamente, Chiapas. Que eso no nos lo dicen en primaria ni secundaria. Uno tiene que estar en la clase de sociología del profesor Fajardo, que hasta hace relativamente en fecha reciente nos enteramos. ¿Con cuántas fronteras tiene, con cuántos países tiene frontera Honduras? A ver, ¿cuántas fronteras tiene Honduras? Rapidito, eso nos lo enseñan a nosotros y eso es parte de la educación primaria, en estudios sociales, en secundaria. ¿Cuántas fronteras tenemos? ¿Con cuántos países tenemos frontera? Lo que pasa es que usted, como este profesor, tira un montón de preguntas y que después resulta que la respuesta no es como normalmente decimos, tienen desconfianza, pero tranquilamente digan lo que les enseñaron, vaya, no lo que es, sino que lo que les enseñaron. ¿Cuántas fronteras, con cuántos países tiene frontera Honduras? ¿Qué nos enseña? Con 3. 3 exactamente, gracias Nazaret. ¿Y será cierto? No es cierto. Yo tuve que ir al primer Congreso Iberoamericano de Estudios sobre Frontera en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana para enterarme que en ese momento teníamos fronteras con 9 países. Ahora tenemos fronteras con 8 países porque Nicaragua ganó un pleito por el cual Colombia se había apropiado de su mar territorial, y de sus 200 millas náuticas, que hoy, ayer y hoy está de nuevo en las noticias mundiales, que Nicaragua le ganó de nuevo otro pleito a Colombia porque Colombia ha estado pescando ilegalmente en aguas jurisdiccionales de Nicaragua. Nosotros no teníamos fronteras marítimas en el Caribe con Nicaragua, imagínense ustedes, sino que Colombia llegaba hasta aquí, hasta nuestro mar territorial. Absurdo. Y nosotros entonces tenemos fronteras con 8 países. Tenemos fronteras con Inglaterra, que ustedes no sabían. Si yo les pregunto con qué países tenemos fronteras, si son esos 8, ¿con cuáles países será que tenemos fronteras entonces? Resulta que ya no tenemos con Colombia, pero tenemos con Nicaragua, tenemos con Jamaica, tenemos fronteras con Cuba. Y yo fui con el presidente Zelaya cuando se comenzó a negociar un tratado de límites con Cuba, que lo terminó Pepe Lobo. Teníamos problemas de que los cubanos se metían a pescar en aguas jurisdiccionales nuestras, y eso me lo contó un español cuando yo fui asesor del Departamento de Pesca de la Digerenare de Recursos Naturales. Todo el mundo se metía ahí, hasta chinos, venían japoneses, y a lo mejor todavía. Un amigo oficial de la Fuerza Aérea me contó que los aviones de la Fuerza Aérea tienen la posibilidad de llegar a un alto costo a las fronteras marítimas
y volver. Si se está dando vueltas ahí, algún vuelo rasante, hay algún barco que esté pescando o haciendo actividades ilegales ahí, no se puede estar ahí porque solo tiene el combustible para regresarse a La Ceiba o a Roatán. La base está en La Ceiba. Ese es el país que tenemos nosotros. Como Juan por su casa, entran ahí. Japón, China, España, todos los países pesqueros. Y no tenemos un Estado fuerte, instituciones fuertes que pongan orden y cobre. Quieren venir a pescar, pida permiso y páguenos algo de lo que gana. Tenemos fronteras con Cuba, decíamos. Tenemos fronteras con Inglaterra, porque hay territorio insular inglés. Las Islas Vírgenes Británicas. Fronteras con Estados Unidos, porque hay islas de ahí en el Caribe que son parte de Estados Unidos. Fronteras con México. Fronteras con Belice, fronteras con Guatemala. Eso no nos lo enseñan, como el sistema educativo que nosotros, Dios nos libre y nos guarde. Pero es cierto, podríamos decir que España descubrió América. No es posible que España hubiera descubierto América, porque en 1492 y los viajes anteriores, España se estaba formando, no existía. Así, habían como 5 reinos, recientemente se habían unificado Castilla y Aragón, los reyes católicos, y alrededor de esos 2 reinos unificados se comienza a construir ahí hay, lo que ahora es España, que habían varios reinos ahí, y de ahí salen 3 países. Sale Portugal, sale Andorra y sale España. Y todavía hay algunos territorios de España que no están seguros de querer de ser parte de España. El País Vasco y los catalanes. Está verde eso. Todavía está en construcción el Estado español en eso. ¿Cuántos países existen en el mundo y cuántos son miembros de Naciones Unidas? 194 son miembros de Naciones Unidas, 193 Exacto. miembros y el Vaticano vigilante. Sí, 193 miembros plenos y 1 miembro observador, ¿verdad? Que es el Vaticano. Y existen entre 200, según diversas fuentes, entre 200 y 240 países. Y salen a cada rato más países. Por ejemplo, en Ucrania ya son 3 países. 2, las repúblicas populares de Donetsk y no sé cuánto, en el Maidán, o no sé cómo le llaman ese territorio del este de Ucrania, reconocido por Rusia, solo por Rusia. Y bajo ahí Bielorrusia y no sé quién más. Entonces se van dividiendo algunos países, creando más países. Honduras podríamos decir que es un país pequeño en población y extensión superficial. Es mediano. Como no tiene tanto, Es mediano. es un país mediano, el segundo más grande de Centroamérica y el Caribe. Aquí somos un montón de países en Centroamérica y el Caribe, y somos el segundo país más grande después de Nicaragua. Y somos un país mediano. Hay un montón de países más, como 100 más
más de 100 más pequeños que nosotros y casi 100 más grandes que Honduras. ¿Cuál es el país con menor índice de desarrollo humano, es decir, con menor desarrollo humano del continente americano? Haití. Del continente americano. Siempre oigan y lean bien. Si hubiera dicho de América y el Caribe, o de América, es Haití. Pero yo dije del continente americano. ¿Qué quiere decir continente? Tierra firme. ¿Qué no es del continente americano? Las islas. Ahí no entran el Caribe, los países del Caribe. Entonces, del continente americano, su respuesta hubiera sido correcta si hubiera dicho de América. Pero del continente americano, Honduras. Honduras, exactamente, Honduras. ¿Y el país más pobre, considerado más pobre? Ya dijimos menos desarrollado según el índice de desarrollo humano. Ahora, el país más pobre del continente, También Honduras. también Honduras. Nosotros lo sabemos, no disfrutamos de eso y estamos dispuestos a contribuir a que no siga siendo así, pero esa es la realidad. A pesar de la riqueza que tiene Honduras, que no es poca, y del tamaño de nuestro Producto Interno Bruto, y del PIB per cápita y todo eso, somos del bloque de países con mayor tasa de mortalidad infantil en el mundo. Y sin embargo, en la región, en Centroamérica, hay un país que tiene la mitad que la mortalidad infantil que tenemos nosotros. Se mueren antes de un año la mitad de los niños que se mueren en Honduras. Y Cuba, a pesar del bloqueo que le ha decretado Estados Unidos desde hace décadas y que no lo deja desarrollarse, Cuba es el que tiene menor tasa de mortalidad infantil. No llega ni a 1%, es 0,7%. Y sigue bajando. La tendencia es a la baja. ¿Cuál es el país centroamericano, según Insight Crime, con mayor inseguridad ciudadana en Centroamérica y uno de los 3 más inseguros de Latinoamérica? Honduras. Honduras también. ¿Cuáles son los factores que deciden que Honduras sea famoso por sus caravanas? Porque se forman en Honduras las caravanas que han existido y la mayoría de los miembros de las caravanas y de la continua migración masiva y regular que va hacia los Estados Unidos. Todos los días hay un chorro de gente que se va para los Estados Unidos. Todos los días. No en promedio. Todos los días. Especialmente por la frontera con Guatemala, que queda ahí cerca del Trifinio, pero por todas las fronteras salen hondureños y hondureñas. ¿Y cuáles son? Si hubiera que aislar las dos causas mayores de esa caravana y de ese éxodo, de esa huida, de esa expulsión de hondureños, ¿qué causas tendríamos que decir? Podríamos mencionar la pobreza, la falta de empleo, la falta de esperanza. Porque pudiéramos tener los mismos datos, pero si tuviéramos la esperanza de que va a cambiar, y sería interesante ver si los migrantes potenciales tienen esperanza con esta presidente,
y con esta presidenta, con este gobierno, porque podría ser que genera esperanza y que disminuya, podría ser, hay que observarlo. Entonces, el nivel de pobreza, la inseguridad ciudadana y la falta de esperanza de que la situación va a cambiar es lo que provoca que Honduras, a pesar de que tenemos una tasa de crecimiento importante, relativamente alta, a pesar de que no somos un país pobre, ojo, el más pobre de América Latina, es decir, que tenemos mayor pobreza que los demás países del continente americano, pero en la clasificación mundial de países no somos un país pobre, somos un país considerado como le dicen en los organismos internacionales, un país de renta media. De 196 países que se analizan anualmente, porque se incluyen los 194 de Naciones Unidas, pero se mete a Taiwán y no sé a qué otro país, son 196 países que se analizan. Honduras es de los países de renta media. Y nosotros vimos ya que la primera característica de la perspectiva sociológica es que la apariencia no necesariamente es igual a la realidad. Y el mapamundi con el que nos enseñaron cómo es el mundo tiene la proyección de Mercator y ahí nos vemos chiquititos. Y los países del norte y del sur se ven más grandes y los que estamos en medio, por obra y gracia de la proyección de Mercator, aparecemos chiquititos y contribuye al complejo de que somos chiquitos. Pero según el mapa mundi de la proyección de Peters, vemos que somos un país mediano. Bueno, se nos ha ido el tiempo. El lunes tenemos el examen final, entonces, de la misma forma que siempre hemos tenido los exámenes. Y les deseo el mejor resultado posible. Y todavía pueden seguir estudiando. No se desvelen el domingo. Está comprobado a diversos estudios de psicólogos y pedagogos que desvelarse estudiando la noche anterior de un examen no es aconsejable. Mejor que se acuesten a la hora normal y que estudien en otro horario. Entonces les deseo el mejor resultado posible y ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio académico y que les vaya bien en su profesión y en su vida. Gracias, profesor. Buenas tardes y feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, profe. Feliz fin de semana.